7:48. El tema colombo-venezolano adquiere un nuevo cariz de gran interés y pudiéramos decir esperanza. Una vez que el cambio de gobierno objetivamente sobre el tablero de la geopolítica abre el compás a lo que se pueda construir en el esfuerzo por normalizar las relaciones. Vamos a conversar con Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Rondón, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, gracias por estar acá. Bueno, anuncia Nicolás Maduro que le propondrá a Petro la creación de una gran zona económica comercial en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Qué pasos hay que dar en esa aspiración? ¿Cómo lo visualizaría usted? Bueno, lo que está proponiendo es una propuesta que ya hemos hecho otras personas y otras instituciones en el pasado, y sobre todo en el pasado reciente. Pero yo creo que necesita algunas precisiones. Primero que nada, no debe ser una zona comercial. Hay que pensar también en una zona y unos planes de desarrollo. Nosotros tenemos en Ureña una de las zonas industriales más importantes del país. Pero esa zona es al mismo tiempo uno de los municipios más pobres del Táchira y más pobres de Venezuela. Bueno, eso se mide por necesidades básicas insatisfechas. Ahí el nivel es muy alto. Y en otro lado de la frontera, que es Boca del Grito, en Puerto Santander, es uno de los municipios más pobres del país. Entonces, ¿cómo es posible que una zona que ha sido industrial, que durante muchos años ha producido, no haya hospital? Un enfermo de una empresa es trasladado a Cúcuta porque en Ureña no hay donde tratarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto no es producir, el asunto es desarrollar y pensar en la gente, pensar en la educación, en la salud, en la vivienda, en la vialidad, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, que la propuesta, y esto le planteo al presidente públicamente, porque él no considera la propuesta que se hizo en el año 2001, siendo presidente de Venezuela, el presidente Chávez, presidente pro tempore de la comunidad andina, que se decidió en Valencia, se aprobó la decisión 501 de la comunidad andina. Esta decisión tiene que ver con las zonas de integración fronteriza. ¿Qué es una zona de integración fronteriza? Más o menos lo que yo acababa de sugerir, una zona o un área donde se planifica todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, una planificación conjunta. Hay un libro que dejó el gobernador Ronald Blanco Lacruz, el mejor gobernador que ha tenido el Táchira en esta temática y en otras, donde se estudió y analizó en diversas reuniones la zona de integración fronteriza, y un documento de las universidades, tanto del Táchira, de los Andes del Táchira, como del norte de Santander, la Universidad Francisco de Paula, donde ellos elaboraron también una propuesta académica muy buena. Entonces, ¿por qué recurrir a la experiencia china si aquí hay una experiencia que de paso se ha aprobado? Colombia tiene en estos momentos 3 zonas de integración fronteriza, una en el Pacífico, una en la parte andina, digamos arriba, en la montaña, y otra en el Amazonas. Igual igual con Bolivia. Entonces, ¿por qué no instaurar esta zona? ¿Qué es una zona de integración fronteriza? Una zona de planificación. La integran las 2 gobernaciones y las alcaldías. Eso es mejor, eso creo yo que procede más que una simple zona económica especial. La zona económica especial fue hecha con un criterio, los chinos lo reconocen, pero con un criterio liberal, con un criterio de mercado, producir y exportar. La zona de integración fronteriza no. La zona de integración fronteriza piensa en el desarrollo. Entonces, segunda idea, que se desarrolle en la zona de integración fronteriza, así como el presidente dice, que es una prueba y ensayo, y después desarrollarla en otras partes. Si en el Zulia se intentó un proyecto de zona de integración fronteriza, antes de que la zona de integración fronteriza tuve la oportunidad de trabajar allá con el gobernador Francisco Arias Cárdenas, y nosotros llegamos a planificar con los departamentos vecinos. Fíjense ustedes una cosa que no se conoce en el país. A la gobernación del Zulia
venían funcionarios de las gobernaciones vecinas en pasantía y nosotros íbamos hacia allá. Es decir, una integración horizontal. Es lo que está planteado, lo que existe entre y para el paso de las personas, lo tercero, que haya un paso libre para las personas. El presidente Petro, el día de ayer, cuando cuando formaliza la designación del embajador Benedetti, él habla del Armando Benedetti, él habla de el tratamiento a la gente de los dos lados de la frontera. Y ese es un asunto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, otro elemento para cuando se hable de esa gran zona económica especial que no puede pasar por encima de la gente. Hay que reducir los mecanismos de represión, de ver a la frontera como un peligro y no como una posibilidad. Cuando se ve la frontera como un peligro, tenemos el caso de que en 39 kilómetros que hay de San Cristóbal, de un sitio que se llama Puente Real, que es la salida de la ciudad, para llegar a San Antonio del Táchira, que son 39 kilómetros, en estos momentos que estoy hablando, hay 12 puestos de control y alcabalas. ¿Quién explica eso? ¿Qué sentido tiene? Por seguridad, bueno, pero por seguridad no hacen falta 12 puestos. Por seguridad no hace falta todos los cuerpos posibles a lo largo. Ese es el otro elemento que hay que corregir. Entonces, nuestra propuesta es que se tome la decisión 501, señor presidente Maduro, y con esa decisión se instale una zona de integración fronteriza que estará integrada por las dos gobernaciones, que estará integrada por los organismos de planificación. Eso ya están escogidos los temas inclusive. No tengo que enumerarlos ni hay que enumerarlos nuevamente porque ahí se está planteando un estudio. Bueno, ya el estudio está hecho. Si el estudio está hecho, si hay un libro, si lo hicieron los gobernadores de Táchira y Norte de Santander, pregunto al presidente, ¿por qué no adoptar eso y ponernos a buscar una experiencia china que ya muchas personas han hecho, las zonas económicas especiales chinas, ya muchas personas han hecho las observaciones que significa una zona económica especial? En primer lugar afecta a la población porque se produce para exportar, no para atender las necesidades, mientras que la CIP produce, exporta. Y de paso allí yo creo que podríamos entonces aprovechar e intentar ampliar y mejorar los objetivos de la CIP. Pensar en el caso de Corea que ha citado el presidente Petro y yo cito el caso de Singapur. Países sin recursos. Señor Rondón, Sí. disculpe que lo interrumpa, tengo que ir a la pausa. Por favor, deje pendiente ese punto que quería desarrollar para la próxima parte, si es tan amable. Así que regresaremos con esta parte del análisis de Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia y tiene su propuesta personal muy interesante dentro de este necesario debate sobre la manera de intentar normalizar o colocar en el mejor nivel las relaciones entre Venezuela y Colombia. Volveremos. 8 en punto de la mañana, hora de Venezuela. Seguimos con Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia y está exponiendo una propuesta sobre ese abono que requiere el terreno de las relaciones entre Colombia y Venezuela, cómo orientarlo. Y estaba incluso poniendo ejemplos internacionales. Por favor, Rondón, retoma la idea. Los dos presidentes han hecho propuestas para la frontera y eso es muy positivo, tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente Gustavo Petro. Petro propuso también una zona económica en la frontera, propuso la salida al lago de Maracaibo y el presidente Maduro ha propuesto una gran zona económica comercial y productiva. Yo digo que tomemos en cuenta esos planteamientos, tomemos en cuenta la experiencia de las zonas económicas especiales China, tomemos en cuenta la experiencia de Corea y Singapur, países pobres, y en 20 años lograron lo que los países desarrollados alcanzaron en 100 años. Son países, Singapur por ejemplo no tiene petróleo, pero exporta derivados del petróleo porque compra petróleo y lo procesa. Entonces que nosotros aprovechemos la especialización, eso sí lo tenemos que tomar en cuenta de esas experiencias internacionales y entonces agreguemos la zona de integración fronteriza andina, que es una experiencia de nuestros países y que está dando resultados. Entonces que creemos una frontera inteligente. Para eso aprovechemos todo el mundo digital, todo el mundo de las redes y tomemos algunas experiencias. Maduro ha propuesto lo de la lucha contra la corrupción y en Venezuela también está propuesta, pero para luchar de verdad contra la corrupción, que haya una sanción ejemplar para los corruptos, que se convierta en una zona de no corrupción, elevar la educación,
que la educación esté al servicio de las empresas, pero también al servicio de la gente, de las necesidades del pueblo, es decir, una ciudad, una frontera educativa, una frontera especializada. Ya veremos en qué nos especializamos, si en qué parte de la tecnología, en qué parte de la agroindustria. Y lo de la corrupción, por cierto, hay que enfrentarla. Ayer yo creo que todos escuchamos al presidente Petro cuando le dijo al embajador que hay que luchar contra el contrabando que se ha creado con motivo del cierre. Pues sí, por San Antonio del Táchira suben cientos de camiones a diario y se estacionan en una oficina donde está el CENIAT, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía, y por ahí pasan los camiones. ¿Por qué no los detienen? Eso es corrupción. Eso hay que detenerlo de inmediato. Le digo al presidente que hay que parar ese contrabando. Es un contrabando súper especializado. Los camiones vienen marcados, ¿no? Hay un camión, ayer me lo enseñaban, que trae solo salsa de tomate, todo lo que tiene que ver con las salsas para la comida, y así la especialización. Entonces, ¿por qué se permite ese paso y no se le permite el transporte público y los niños tienen que pasar el puente caminando porque no hay un autobús ni pueden usar el vehículo propio de sus padres para ir al estudio, y los que tienen que ir a trabajar, y sí se permite que pasen las gandolas? Es decir, hay una situación anómala en la frontera y es de ambos lados. No es que los colombianos son peores que nosotros somos mejores, o nosotros somos peores, no. Es a ambos lados, porque un camión sale de allá y entra acá. Allá lo dejan salir y aquí lo dejan entrar. Eso hay que resolverlo y ya de inmediato. Eso se resuelve con una orden, paren eso, y no se para. ¿Por qué Venezuela no se refiere a ese asunto? Eso es otra cosa que habría que tener en esa nueva unidad fronteriza que creemos. Hay que ver el espacio, en pocas palabras, de una manera distinta. El territorio es algo que se transforma todos los días, y esta es una prueba. Fíjense que los presidentes están hablando de cambios en el territorio. Zona especial, zona económica, zona binacional, en fin, alguien propuso aquí una zona metropolitana. Yo creo que no procede, porque una zona metropolitana está definida como una metrópoli con municipios satélites, ¿verdad? Entonces San Cristóbal es una zona metropolitana y Cúcuta también. Si creáramos una zona metropolitana entre las dos fronteras, entre las dos partes de la frontera, es una sola frontera, entre las dos partes de la frontera, ¿cuál va a ser la metrópoli? Entonces no es zona metropolitana. Yo creo que la zona de integración fronteriza, y es un cambio espacial y territorial que estamos proponiendo. Yo creo que hay que avispar, a mover el pensamiento fronterizo. Hay que crear un pensamiento fronterizo. Hay una nueva realidad y hay que pensarla de manera distinta. Y también aprovecharla para esto que estamos diciendo, la experiencia que nos dejó la pandemia. ¿Qué nos dijo la pandemia? Que somos uno, que somos una unidad. Nosotros veíamos miles de millones de personas, ¿verdad? Con el tapaboca, con los 10 metros de distancia. Eso ha generado, bueno, el teletrabajo. Eso ha generado también cambios en la concepción internacional. Vamos a generar ese cambio en la frontera, a crear una frontera distinta, a crear una frontera unida, porque ha estado unida por la gente. Lo que no ha estado unida es por las constituciones de los dos países. Entonces, llegó una época de cambio para la frontera y hay que aprovecharla con esa propuesta que están haciendo los dos presidentes. Apoyar a los presidentes, pero mejorar las propuestas, modificarlas. Bueno, Rondón, parte de la discusión con ánimo constructivo que se tiene que dar sobre este tema. Le agradecemos muchísimo, además, desde la experiencia de haber sido embajador de Venezuela en Colombia y como analista político e internacionalista. Un fuerte abrazo y espero que pronto retomemos el seguimiento a Venezuela y Colombia. A ver cómo va la zona. Así es, así es. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Sigan allí que viene Mr. Friday. Pedro Mejía.